¿Qué traes? Nada. ¿Qué pasa? Andas muy callado. ¿Empezamos? Ay, con ese ánimo no saldrá bien el programa. El trabajo me distrae. Ya, cuenta, ¿qué pasa? Me enojé con la abuela. ¿Por qué? Me puso un altavoz sin avisarme porque estaba ocupada y sus amigas escucharon todo. ¿Y estabas dando confidencias de amor? No, pero debió decirme. Le contaba cómo me estaba sintiendo. Habla con ella, se puede resolver. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. ¿Ves? Te dije que sus amigas iban a tuitear. La Carmela, hija de la... Hola. Bienvenidos a Zamora Vlogs. A propósito, hace días nos llegó un mensaje de Héctor para saludarnos y también nos pregunta, ¿cómo nos ayuda la comunicación en las relaciones con los demás? Tenemos el tema de esta emisión. Vamos a investigar la función de la comunicación en las relaciones interpersonales. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Las relaciones interpersonales son aquellas que establecemos con una o más personas. Están basadas en emociones, sentimientos o actividades sociales, entre otros. Las relaciones se originan a partir de la comunicación. A través de la comunicación se logra transmitir y proyectar al medio donde el ser humano se desarrolla. Por eso podemos afirmar que la comunicación es una necesidad que existe desde el inicio de los tiempos. Y de no existir, el ser humano no podría compartir con otros seres de su especie ni con su entorno. Las personas nos relacionamos diariamente con otras personas y con el entorno, pero no solemos reflexionar sobre la importancia de la comunicación o acerca de los problemas que se originan si la comunicación no se realiza de manera correcta. Esta situación hace que se dificulte la forma en la que los seres humanos se relacionan y comprenden el mundo, evitando que las relaciones se den de una forma positiva. ¿Cuándo establecemos comunicación interpersonal? En realidad siempre que interactuamos con los demás. Aquí algunos ejemplos. Al hacer una llamada telefónica, En una conversación entre amigos durante una reunión de trabajo. y hasta en una videollamada, tan común en estos días. La comunicación interpersonal es el proceso por el cual los seres humanos intercambian sentimientos e información mediante mensajes verbales y no verbales. Algunos estudios indican que el 80% de la comunicación es no verbal. Y aunque pueda parecer demasiado obvio, es importante aclarar que cada persona tiene sus propias expectativas, motivaciones e interpretaciones de la comunicación. Esta característica abre la puerta al entendimiento, pero también al conflicto, porque lo que yo percibo no necesariamente es lo que ocurre. La comunicación interpersonal engloba categorías como la comunicación escrita, los gestos o la lectura de labios. También incluye algunas menos evidentes, como pueden ser las expresiones faciales, que dan pistas muy valiosas sobre las emociones. Por eso podemos concluir que la comunicación es una de las mayores riquezas que tienen las relaciones humanas, ya que se puede realizar de muchas formas. A pesar de lo que hemos aprendido sobre la importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales, no son pocos los problemas que se originan en la sociedad a partir de una comunicación deficiente. Y es que si no logramos que la otra persona nos entienda o no comprendemos adecuadamente la información que recibimos, los problemas surgen. Esta es la causa principal de conflictos interpersonales. Se dice incluso que las grandes guerras fueron ocasionadas por problemas de comunicación. Si hacemos memoria, muchos de nuestros problemas con los demás se deben a que cada quien entiende algo diferente o el emisor no comunicó con claridad lo que queríamos decir o lo que sentíamos. Esta capacidad de comprender e interpretar las palabras determinan que los seres humanos somos comunicativos por naturaleza y que nuestra existencia en el mundo también es originada por la comunicación. No podemos vivir en solitario y nuestra evolución en el mundo ha dependido y seguirá dependiendo de la buena interacción comunicativa. ¿Quién diría que algo que parece tan sencillo como es hablar o escribir puede ser tan complicado? Y en el tiempo en el que vivimos con mayor aislamiento, trabajo o estudio a distancia, la comunicación eficaz es muy necesaria. Hay habilidades que podemos poner en práctica para mejorar la comunicación. ¿Cuáles son? Saber escuchar es uno de los elementos fundamentales de la comunicación. Al escuchar, reafirmamos el entendimiento del mensaje y apoyamos al emisor mientras expresa una idea.
no solo es escuchar, sino permanecer en silencio mientras lo hacemos. Para superar esta barrera hay que dejar hablar al interlocutor y concentrarse en él. La clave está en hacerle ver que hay un interés en lo que dice, y para lograrlo hay que dirigir el cuerpo hacia él y mirarlo a los ojos. Evitar hacer juicios de valor conduce a que durante la escucha se emitan prejuicios que pueden distorsionar el mensaje. Y procura no sacar conclusiones precipitadas sobre el interlocutor, ya que por naturaleza tendemos a construir una opinión propia precipitada con base en nuestras creencias, valores o formas de vida. Una habilidad que debemos de desarrollar es la asertividad, es decir, la capacidad de transmitir opiniones, creencias y sentimientos en forma eficaz y sin sentirnos incómodos. Por eso, llevar a la práctica esta habilidad aumenta la posibilidad de conseguir lo que se desea. Además, cuando logramos la asertividad, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y conservamos una relación de confianza con los demás. Al final salimos ganando, porque esto aumenta la autoestima. Contrario a la asertividad están la agresividad y la pasividad. Estas conductas dificultan la comunicación pacífica y eficaz. La empatía es otra habilidad importante en la comunicación. Podemos definirla como la capacidad para ponerse en el lugar del otro, comprender. Y si además tratamos con respeto y tolerancia a la otra persona, la comunicación será mucho más fluida y enriquecedora. ¿Cuáles son las barreras del proceso comunicativo interpersonal? La emotividad, entendida en este contexto como las reacciones emocionales, especialmente las negativas, que afectan en cómo se recibe el mensaje y repercuten en distorsionadores de la comunicación, como los siguientes. El ruido es el elemento que rodea el momento comunicativo y que genera incomodidad física o distracciones visuales. El exceso de afectividad produce errores de comunicación. Suele presentarse cuando no calculamos bien las señales de acercamiento afectivo y con la intención de empatizar con la otra persona, caemos en un acercamiento desproporcionado que puede incomodar al interlocutor. Cuidado con actitudes como el tuteo, tomar de la mano o acercarse en exceso. Con eso basta para alterar la tranquilidad de personas con las que aún no hemos estrechado relaciones. Un consejo: usa la sonrisa. Tiene un gran poder de comunicación, amortigua la agresión, suaviza el rechazo, comunica amabilidad y anima a los demás a sonreír. ¿Por qué esa gran sonrisa? ¿Practica una comunicación eficaz? Pues manténla mientras te cuento esto. Las relaciones interpersonales se dan en contextos cotidianos, como la familia, la escuela, el trabajo, la calle, el transporte, los mercados y mucho más, siempre y cuando exista la posibilidad de que dos o más personas se comuniquen de manera sostenida. ¿Cómo se crean buenas relaciones interpersonales y qué función juega la comunicación? Esa pregunta nos la contestará Virginia Bon. Tiene las maestrías en Ciencias de la Comunicación y en Educación. Es doctora en Investigación en Comunicación y se dedica a la docencia, investigación y consultoría. Ahorita que estás sonriendo. Hola Virginia, qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Qué tal Viviana? Pues yo estoy muy lista, súper puesta para conversar de los temas que ustedes quieran. Oye, ¿en qué momento de la vida iniciamos la comunicación interpersonal y cómo? Muy temprano, con quien primero nos comunicamos es con nuestra mamá o con la persona que nos cuida. Luego nos comunicamos con las personas que están en nuestra casa, ¿sí? Nuestro papá, nuestra abuela, nuestro abuelito, hermanitos. Luego comenzamos a comunicarnos con la familia más extensa, abuelitos que visitan la casa, tíos, primos. Y luego otro escalón son los vecinos. Entre esos vecinos están los adultos y los niños. Entonces, muy temprano aprendes que hay distintas formas de comunicarte y distintas formas de pedir las cosas. Cuando llegas a la escuela, ya tienes cierto entrenamiento que te permite comunicarte de una forma con tu maestra y de otra forma con tus amiguitos y de otra forma con la directora de la escuela, por ejemplo. Son niveles de comunicación interpersonal. Esos niveles que te dicen que depende de la persona con la que estés hablando, el código y la forma que vas a utilizar. ¿Y cuál es la función de la comunicación para establecer buenas relaciones interpersonales? La comunicación es imprescindible. En primera instancia, recuerda que si tienes claridad en lo que quieres decir y tienes claridad en quién es la otra persona que te está escuchando, vas a tener claridad en cómo estructurar el mensaje.
digamos que hay que tomar con mucho cuidado, con mucha precaución los términos de la comunicación para que no nos entiendan mal y para que nosotros no entendamos mal lo que nos quieren decir. Oye, ¿y por qué algo aparentemente tan sencillo como comunicarnos se nos dificulta? Hay algo que es muy importante tomar en cuenta y es la intención. La intencionalidad de quien habla, es decir, del emisor, y la intencionalidad de quien te escucha, es decir, el receptor. Todo lo que te dicen tiene que ser enmarcado en esa intención, la intención de hablar y de hablar claramente, y la intención de escuchar y escuchar a profundidad. Esa intención te mantiene claro y te mantiene responsable en el diálogo. Porque si no eres responsable del diálogo, puedes dejar de considerar a la otra persona. Oye, yo tengo una duda, Virginia. ¿Cuáles son las conductas que entorpecen la comunicación? Hay algunas cosas que dificultan la comunicación y pueden estar en ti. Hay otras cosas que dificultan la comunicación y pueden radicar en el mensaje. Y hay otras cosas que dificultan la comunicación y radican en el receptor. Vamos a empezar parte por parte. Lo que radica en mí pueden ser nervios, pueden ser miedos, y eso puede hacer que yo cometa errores a la hora de formular las preguntas, a la hora de formular el mensaje, o que cometa errores a la hora de vocalizar y pronunciar oralmente mi comunicación. Dificultades que radiquen en el mensaje es cuando el mensaje no está estructurado correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando escribes mal un párrafo, cuando hay redundancias o repeticiones en un párrafo, o cuando tienes muletillas, a veces cambiar una coma, cambiar un punto, dejar de ponerle tilde a una palabra, cambia el sentido de toda la oración. Entonces es muy importante, tanto en la oralidad como en la escritura, comunicarte correctamente. Y las dificultades que radican en el receptor tienen que ver con el contexto en el cual se ubica el receptor, ¿sí? También el receptor puede estar extremadamente feliz o extremadamente triste. El receptor puede estar nervioso o nerviosa. Pero también hay otros aspectos que son externos al emisor, al receptor y al mensaje. Esos aspectos los denominamos ruidos y hacen difícil que tú entiendas el mensaje o que puedas emitir tu mensaje. Virginia, muchas gracias. Volvemos contigo en un momento. Ok, claro, vamos a descansar un ratito y cuando ustedes quieran, regresamos. El estilo comunicativo es el estilo personal de comunicarse de cada quien. Puede ser formal o relajado, cercano o distante. Los estilos de comunicación establecen a partir de cómo se habla y cómo son enviados los mensajes. A los comunicadores pasivos se les complica expresar sus necesidades y batallan para mantenerse firmes a sus creencias. Dudan en decir lo que piensan porque no quieren provocar conflictos. Para los demás, los comunicadores pasivos son agradables, incluso tímidos. Los signos de este estilo son el silencio y el cambio de opinión. En el otro extremo están los comunicadores agresivos, que dicen las cosas de manera directa, hasta cortante. En general se les facilita hablar en público y son los que más participan durante las reuniones de grupo. No les cuesta trabajo expresar su opinión. Los comunicadores pasivo-agresivos buscan maneras indirectas de decir lo que les molesta. Son agradables con algunos y desagradables con otros. Esto sucede porque cuando surge un conflicto entre un comunicador agresivo-pasivo y alguien más, el comunicador pasivo-agresivo evita resolver el problema directamente. Mientras que un comunicador asertivo no se anda con rodeos, se expresa y pone sus límites, pero respetando el de los demás. Resuelve los problemas tan pronto como se presentan en vez de evadirlos. Demuestra inteligencia emocional, que es la habilidad de reconocer sus emociones y las de sus interlocutores, y las maneja de manera saludable. Las personas asertivas saben escuchar a los demás. Quienes tienen el estilo centrado en la idea se caracterizan porque son imaginativos y carismáticos, pero difíciles de comprender. Son egocéntricos y poco realistas, pero creativos y por lo tanto proveedores de ideas. Estas personas también suelen ser evasivas, poco comprometedoras, tienen poca capacidad de escucha, por lo tanto deben tener cuidado para no dejar de ser objetivos y precisos. Ahora que conocemos los estilos de comunicación, hagamos un ejercicio.
Observa a las personas de tu familia, tus amigos o compañeros, incluso a ti mismo, y llena el siguiente cuadro para conocer el estilo de comunicación de cada uno. Del lado izquierdo, escribe los estilos de comunicación y del lado derecho, el nombre de la persona que corresponde. Te dejamos a la vista todo este tiempo las características para que puedas recordarlas al observar a los demás. ¿Qué estilo tienes? ¿Pasivo? ¿Agresivo? ¿Eres asertivo? Analízate y observa a quienes tienes cerca. Andrea comenta que ella ha enfrentado problemas de comunicación con sus amigas debido a la distancia, ya que aunque se mandan muchos mensajes por WhatsApp, a veces surgen malos entendidos. Dice que a ella le hace falta contacto personal. A todos nos hace falta, Andrea. Curiosamente, más del 80% del mensaje que enviamos recae en la comunicación no verbal. Por ejemplo, al hablar importa lo que decimos, pero más cómo lo decimos. La entonación, las pausas, los matices y el lenguaje corporal. Gestos, postura, respiración, miradas. En la comunicación escrita vía WhatsApp, por ejemplo, al leer lo que alguien nos escribe, es posible que influya que no vemos su cara, ni sabemos su tono de voz. Es importante centrarte en lo que lees y no en lo que supones o imaginas alrededor de lo que se dice. Si te falta información, es mejor que preguntes antes de que des una respuesta. Ay, mira. Marco comenta que él evita problemas de comunicación al escribir un mensaje, porque nunca se apresura a contestar sin antes detenerse a pensar un poco. Es un buen tip, porque un error que cometemos es que vemos a alguien en línea y tendemos a ser impulsivos. Escribimos a veces sin pensar. Es mejor que vea que has leído su texto y no has contestado, a que escribas algo de lo que luego te puedes arrepentir. Si la conversación es importante, más vale esperar a verse en persona. Por muy difícil que sea afrontarlas cara a cara, comunicarás más y mejor de esa forma. En esta época de pandemia nos comunicamos más a través de redes sociales. Incluso las videoconferencias se han convertido en la alternativa del contacto cara a cara. Pero en muchas ocasiones, como comentaron hace un momento, no sabemos si la comunicación a través de estos medios es eficaz. Por ejemplo, con la limitación técnica que hay cuando dos personas hablan a la vez o cuando solo ponen una foto en su pantalla. Es decir, vivimos con más opciones de comunicación, pero no necesariamente estamos mejor comunicados. ¿Cómo podemos mantenernos conectados y tener una eficaz comunicación interpersonal? Virginia Bon será nuestra consultora en este tema. Hola Virginia, estamos de vuelta contigo. Virginia, ¿qué características tiene la comunicación eficaz en el ámbito de las relaciones interpersonales? Es la comunicación clara, la comunicación transparente, la comunicación muy directa entre el emisor y el receptor. Es muy importante que el emisor tenga clara cuál es esa finalidad que le quiere dar a la comunicación. ¿Para qué se está comunicando? ¿Para fortalecer un lazo de amistad? ¿Para fortalecer un lazo de cariño o de amor de pareja? ¿Para fortalecer un lazo laboral en el trabajo? ¿O fortalecer un lazo con compañeros? Y lograr ese objetivo hace que la comunicación sea eficaz. ¿Y cómo puedo saber si estoy siendo eficaz en mi comunicación? Lo que tienes que hacer es preguntar qué te están entendiendo, si captaron tu mensaje y sobre todo observar la retroalimentación. La retroalimentación es súper importante, quizá lo más importante de un proceso de comunicación. ¿Sabes por qué? Porque en la retroalimentación tú te das cuenta si tu receptor te está entendiendo. Oye, Virginia, ¿de quién es responsabilidad una buena comunicación? Es responsabilidad de todos los que participan, ¿sí? Es decir, ahí tenemos que hablar de una corresponsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad y de corresponsabilidad, pues hablamos de temas éticos. Es muy importante la ética en los términos del diálogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ética es la que nos va a decir que tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. La ética nos va a decir que tienes que ser responsable de lo que tú emites, de los mensajes que tú aportas, pero también tienes que ser responsable de lo que estás interpretando y de hacer preguntas para clarificar el mensaje cuando tienes dudas. Virginia, ¿qué nos recomiendas para mejorar nuestro estilo de comunicación o para ser más asertivos? Primero que nada,
racionalizar lo que tú quieres comunicar, es decir, armar tu mensaje. Lo segundo es estar tranquilo y tomarte tu tiempo para comunicar las ideas. Lo tercero es considerar a tu interlocutor, considerar el contexto en el que está. Si estás frente a frente, verla a los ojos, a la cara, y siempre escuchar. Esa parte se nos olvida. Hay que escuchar la retroalimentación del otro, siempre. Virginia, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que estuvo muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero haber sido clara, espero haberles enseñado algo bueno para comunicarse. Todos los seres humanos tenemos una gran capacidad de expresar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Sé consciente de eso. Acuérdate que ser feliz y hacer feliz a los demás es lo más importante. Cuídate, nos vemos. Bye. Bye. Adiós. Estimado Héctor, esperamos haberte ayudado a resolver tu duda. Nosotros aprendimos que las relaciones interpersonales son la base de nuestra condición humana y de la vida en sociedad. Eso significa que son centrales en el día a día y pueden ser fuente de satisfacciones o de conflictos. Y la comunicación juega un papel fundamental en cómo nos relacionamos con los demás, ya que es necesaria para el intercambio de información. De hecho, para que surja una relación entre dos o más personas, estas deben poder comunicarse, incluso si es para expresarse desagrado. En ese sentido, la comunicación es una capacidad que determina cómo nos manejamos socialmente. Convierte vínculos superficiales o conflictivos en amistades profundas o, por el contrario, disuelve nexos que se creían permanentes. También descubrimos que la comunicación interpersonal es el intercambio de información entre las personas para organizar la convivencia. Al compartir el espacio, tenemos la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar y organizar la convivencia. Y los espacios pueden ser el hogar, la calle, el trabajo o la escuela, entre muchos otros. Cuando hablamos de la comunicación interpersonal, aludimos a la verbal, protagonizada por el lenguaje, y también a la no verbal. En este sentido, importan otros códigos, como la proxémica, que es el espacio personal, la pragmática, que es el contenido contextual, el lenguaje corporal y otras formas de comunicación no verbal, que permiten que dos personas compartan ciertos sentidos y significados. Lo ideal es alcanzar una comunicación asertiva para compartir a otros quiénes somos, qué hacemos o qué esperamos. Esto implica aprender a escuchar, ser respetuosos, observar el tono de voz, las expresiones faciales, los gestos y el lenguaje corporal que se emiten durante la comunicación para comprender a tu interlocutor. Oye, Hugo. ¿Qué? Ay, es que estoy hablando como... Oye, Hugo, ¿ya sabes qué estilo de comunicación tienes? Detecté varias características, pero creo que tengo una combinación. ¿Y tú? Sí, creo que igual. ¿Hacemos un test? Me gusta la idea, porque puedo decirte que no fui nada asertivo con la abuela. Tal vez sí debió avisarte que te pondría en altavoz, pero es muy común que lo haga porque habla por teléfono mientras cocina o riega las plantas. No había observado eso. Es que ella habla mucho por teléfono con la familia y sus amigas, sobre todo en estos tiempos que no puede verlos en persona tan fácilmente. Aunque a veces se sienta solo a charlar, en esos casos no usa el altavoz. Terminando voy a platicar con ella. Solo recuerda que además de ella, sus amigas o los vecinos te pueden escuchar. Tienes razón, pero que ya no tuiteen lo que yo pienso. Eso sí. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales para seguir dialogando. ¡Hasta la próxima! Nos vemos, bye. Oye, eso sí está mal.